En esta clase vamos a crear las texturas correspondientes. Ya he organizado un poco ya mi mesa de trabajo, aquí lo tenemos, las luces con HDRI, el background, la lata y la botella. Vamos a crear algunas texturas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una textura tipo plástico para la parte de nuestra tapa. También vamos a necesitar las etiquetas correspondiente. También vamos a necesitar la parte del envase de la botella, la textura de la parte exterior de la botella que va a ser de plástico, la parte interior tipo líquido. También vamos a necesitar una textura para las gotas que caen de la botella y igual también una textura tipo aluminio para nuestra lata. Entonces vamos manos a la obra. Tenemos que crear de esta manera. Creamos texturas en V-Ray. Vamos a crear, la opción crear, en Shader, ejemplo, y aquí vamos. V-Ray y vamos a elegir V-Ray Advanced Material. Podemos copiar esto simplemente con control presionado y ya tenemos. La primera que podemos crear, por el momento podríamos crear la textura que va a contener la parte exterior tipo plástico. Vamos a crearlo de esta manera. Puedo yo utilizar simplemente el canal de especular y puedo trabajar con eso. No vamos a usar Fresnel. Se aplica alguno de los principios que también trabaja en la creación de materiales estándar. Podemos ocupar la parte de la mount, quiere decir esto que es la transparencia, ¿no? Entonces vamos a poner 100% transparente. Pero también podemos ponerle en el glossiness que se vea un tanto, ¿no? Quizás un poco aquí. Y esto no tanto, ¿no? Aquí. Trabajar un poco también con este canal de aquí. Podemos hacer un poco más. Quizás no tanto aquí. No tanta transparencia. Este que desaparezca ahí. Podría yo necesitar aquí una textura. Vamos a aplicar una textura. Pero vamos a aplicar la textura que sea un Fresnel. De este modo. Y vamos a ver cómo cambia esto. Pero no queremos que sea tan intenso eso, sino que tenga una transparencia. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente aquí vamos a cambiar que no sea tan pronunciado eso, ¿no? Miren, que vaya transformándose así. Pero quiero al revés que sea esto, ¿no? Que sea de esta manera, así. Aquí y luego otra acá. De este modo. Va a ser entonces a los lados de la botella se va a aplicar esto. A este lado aquí y este lado de acá se va a aplicar. Entonces vamos a hacer una prueba del material. Yo tengo aquí, entonces sé que este va a ser mi líquido, la parte de mi líquido. ¿Y cuál es la parte exterior de mi botella? Sería este de acá, ¿no? Y voy a agregar mi material. La parte de líquido yo podría desactivarlo. Veamos cómo luce. ¿Sí? Miren. Y crea una reflexión necesaria en las esquinas, ¿no? De esta manera. Podríamos agregarle simplemente un color de fondo para ver cómo se ve. Y entonces ese color se traspasaría ya que nuestro material es casi 100% transparente. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Simplemente y vamos a agregar uno en el canal difuso. Como va a ser la parte del background, no necesita, no necesita eh, que tenga nada más que un color plano, ¿no? Y va a ser un color tipo así. Tendríamos que tener elegida nuestra paleta cromática, ¿no? Quizás podemos hacer ahí. Y vamos a agregarle al fondo. De este modo. Y ahí sí vamos a hacer un preview aquí.
Parece que no se ha agregado a nuestro. Sí, tenemos que agregar aquí al background. Justo aquí. ¿Ya? Y agregamos. Veamos ahí. Se ve bien, ¿no? Pero faltaría la parte interior. Y también darle look. ¿Cómo quedaría eso? Entonces vamos por eso. La parte interior. Vamos a crearlo en este momento. Hemos desactivado esto. Y vamos a crear. Podemos ocupar este mismo siendo una copia. Pero vamos a darle un efecto diferente. Vamos a agregar aquí un gradiente. Y este gradiente va a tener que aplicar un tipo de coloración, quizás puede ser así o así está bien. Elijamos un tipo de gradiente radial, pero tendremos que cambiar esto de este modo. Vamos a agregar aquí el color fuerte, puede ser algo así. Y este de acá tendría que ir una cromática parecida a esta, aquí, de este modo. Y podríamos elegir cuál sería la intensidad en la que ocupe el color más fuerte, el contraste. Entonces voy a agregar a mi objeto, que es el relleno. Miren, de esta manera, al nosotros agregar en el canal de diffuse simplemente lo que es un gradiente, de esta manera genera este tipo de degradados en los filos donde que nos da o nos parece que fuese líquido, de este modo. Podemos de una vez también crear este material que va a reflejar una especie de refracción, ¿no? Vamos a ver aquí cómo lo podemos crear. Ya teniendo aquí en nuestro material sacado, vamos a crear un material de refracción layer. Simplemente aquí. ¿Y cómo sabemos cuál es el tipo de reflexión del agua? Entonces tendríamos que ubicarlo 1.333 de este modo. Y podemos crear un pequeño especular, pero tan solo bastante pequeño. Aquí. Entonces vamos a ubicar en nuestras gotas. Entonces podríamos coger y ubicarlo aquí, simplemente. Y vamos a ver cómo aplica eso. Y también el proceso de renderizado va a demorar un poco más, ya que tiene que ser la lectura de las gotas. Miren, de este modo. Cómo se está viendo ya nuestro producto. Miren, tiene bastante realismo. Podríamos hacer un preview un poco más bajo en calidad, pero para poder visualizar rápidamente cómo está procesando y cómo se está viendo. Simplemente he sacado aquí el render interactivo por región y voy a acomodar aquí cuánto va a ser el render, ¿no? Yo simplemente voy a decirle que sea un 21% y vamos a ver cómo se ve ese preview. Simplemente para que nos dé una idea de cómo está quedando, ¿no? Miren. Es un preview bastante defectuoso, pero lo importante es que podamos ver cómo va quedando. Miren de este modo. A mí me gusta bastante cómo está quedando el look y también la parte de las gotas. Nos faltaríamos crear el material para la botella, para la tapa, el material tipo aluminio y también traer las etiquetas, cómo ubicar. Vamos por ello. Por el momento no necesito este preview. Voy a quitarlo
y vamos por eso. Yo voy a ocupar este mismo material de aquí, voy a duplicarlo y vamos a agregar un especular. Aquí un tanto, y vamos a agregar otro más. Puedo disminuir un poco, no quiero el Fresnel. Quizás un poco aquí, veamos cómo se aplica con el Fresnel. Y aquí, sin el Fresnel. El amount un poco menos. Y vamos a aplicar a nuestra tapa. Aquí. Vamos a ver cómo está generando esa reflexión. Miren. Bastante bien cómo se va viendo la tapa. Y ya ustedes podrían hacer previews y previews para poder saber si el material está correcto, ¿no? Pero a mí me convence y con eso es suficiente. Vamos al siguiente material, que es el material tipo aluminio. Vamos a partir de aquí y vamos a ver acá. En el specular vamos a tener que agregarle en el Fresnel. Sabemos que este tipo de material necesita un Fresnel bastante amplio. Quizás puede ser un Fresnel de 80. Miren, quizás así. Y aquí mejorar un poco la parte de la calidad. Podría ser en 18. De este modo podríamos sacar el Fresnel. Lo dejamos al Fresnel. Y aquí podríamos poner el 100%, pero eso sería en negro. Para que de aquí. Y entonces podríamos aplicar a la lata. Apliquemos a la lata completamente y veamos cómo se ve. Me gusta bastante, pero hay ciertos errores por el proceso de renderizado cuando está al lado de la botella y tendríamos que aplicar una, una etiqueta para que esta sombra de aquí no afecte al renderizado de nuestra botella, la sombra que genera la botella. Y eso lo haremos en los puntos finales del renderizado. Por ahora vamos a concentrar en poner la etiqueta. Vamos a nuestra etiqueta. Aquí teníamos hecho una selección. Recuerde que hicimos una selección aquí. Y seleccionamos, ¿no?, la etiqueta. Entonces aquí tengo la etiqueta. Yo voy a llamar cualquiera, ¿no? Y aquí voy a agregar mi textura. Texture map, ¿no? Aquí tengo mi etiqueta. Vamos a mi etiqueta. De este modo. Puedo elegir la etiqueta que voy a hacer, la etiqueta para la lata que yo tengo creado aquí. Ustedes necesitan de su producto tener ya elegido la etiqueta. Voy a sacar la etiqueta que va a ser para mi lata y voy a agregarle un poco de especular. No tanto, puede ser aquí. Sí, ahí puede ser. Y simplemente puedo agregar ya mi etiqueta. Miren. Y en la parte de aquí podríamos modificar simplemente donde está, ¿no?, mi etiqueta. Podríamos dar un giro para saber dónde está. Y aquí en la parte de la proyección podríamos poner que sea una proyección cilíndrica. Y aquí tendríamos que ir configurando poco a poco para que pueda dar el logo, pueda quedar correctamente en el centro. Para eso voy a desactivar algunas cosas que me están impidiendo visualizar correctamente. Desactivé la visualización de líneas. Ahí estaría bien. Simplemente tendría que dar un giro, algo así.
El que elegí fue para la lata. Este podríamos dejarlo a un lado. Vamos a llamar la etiqueta que va a ser para mi botella. Sería esta de aquí. Ahí sí. Un pequeño error. Podemos sacarlo. Y agregar la etiqueta que hemos creado específicamente para la botella. He agregado y voy a decirle que sea cilíndrica. Vamos a hacer un giro para poder ver bien esto y se vaya comportando como nosotros queremos. Y con estos voy moviendo hasta que quede correcto. Y voy a bajar y voy a acomodar nuevamente. Puedo ponerle que sea 10, 10.8 o 10.9. Así puede quedar. De este modo. Y ya tenemos nuestra etiqueta en la parte frontal. Miren, ya tenemos nuestra etiqueta y de la misma forma se va a aplicar el mismo proceso de colocación de la etiqueta para lo que es mi lata, de este modo. Entonces en la siguiente clase vamos a seguir un poco más para ya dar el proceso de salida del render. Nos vemos en la siguiente clase.